Pues resulta que el superpeso, que ahora es el que se está registrando en el país, ha dejado en un gran ridículo a las calificadoras y bancos americanos que hace apenas 1 o 2 semanas estaban chantajeando a López Obrador y al gobierno mexicano de que México iba a una crisis, de que Pemex iba también a una crisis y de que finalmente si no se endeudaba más el país entonces todo iba a acabar muy mal. Y resulta que ha sucedido todo lo contrario. Estas calificadoras y bancos americanos y Wall Street amenazaron con crisis y resulta que, ¿qué creen? Que el efecto fue el inverso. Ahora lo que hay es un gran, pues no decir crecimiento, pero sí un fortalecimiento de todas las variables macroeconómicas. Dejando evidencia, obviamente, estas calificadoras, estos bancos, solo se mueven por interés propio en lugar de evaluaciones realmente serias. Y es que vamos a recordar lo que pasó hace apenas unos días. Fitch Ratings, una calificadora de Wall Street, señaló lo siguiente. Bajó la calificación crediticia de Pemex hace poco, señalando que, bueno, pues Pemex va muy mal y que realmente el plan de rescate Obrador no iba a ser suficiente, bla, 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 y bajó la calificación, o más bien dicho la calificación, la perspectiva de estable a negativa. Pemex, no, sí bajó la calificación. Pemex va a quebrar, casi casi señalaba esta calificadora de Wall Street. Otra calificadora, Standard & Poor's, que también son al mismo tiempo bancos norteamericanos, hizo lo mismo. Cambió a negativa la perspectiva de Pemex. Es que, señaló Standard & Poor's, no convence el plan de López Obrador. Es que no saben que no saben. Es que el director de finanzas de Pemex es un burro. Es que el director de Pemex es ingeniero agrónomo. Es que Obrador realmente no entiende cómo es la economía global. Es que ¿por qué van a hacer refinerías? Deberían importar de gasolinas. Es que se canceló la reforma energética y miles de ese tipo de pretextos. Puros pretextos. Es que Pemex va a llevar a todo México a la bancarrota. A pesar de que Pemex lo que extrae es petróleo, que es uno de los grandes activos y una que genera riqueza en todo el mundo. Esa es finalmente la contradicción. Bueno, también apenas el día de ayer, Bloomberg sacó un artículo igual diciendo lo mismo, ¿no? Que López Obrador iba a caer en popularidad e incluso iba a caer su propio gobierno mientras él intentaba traer a Pemex como que del 8. O sea que al final Pemex iba a arrastrar a López Obrador y a todo el gobierno, a todo México, porque Pemex está muy mal. Porque la verdad es que ¿cómo se les ocurre a los mexicanos rescatar a Pemex? Esa es la visión de estos señores, estas calificadoras americanas. Que lo que estaban viendo es que estaban viendo perder todo su negocio. Porque estas calificadoras, que son al mismo tiempo bancos, ellos viven ¿de qué? De prestar dinero. Y como este señor decidió no endeudar más a Pemex, o sea, no pedir prestado más dinero a los bancos, pues estaban muy enojados. Pero ¿qué pasó? Finalmente la realidad económica empezó a llegar a México. Y sucede que el día de ayer, en medio de estas amenazas de las calificadoras internacionales muy prestigiosas, de los grandes bancos neoyorquinos de Wall Street, ¿qué sucede? La primera variable macroeconómica que conecta a México con el mundo, que es el tipo de cambio, o sea, el peso, tuvo su mejor día en los últimos 5 meses, bajando hasta menos de 18 pesos de manera acelerada. Peso alcanzó su mejor nivel frente al dólar desde la llegada de AMLO al gobierno. Vaya, incluso, repito, 5 meses antes. Llegó a niveles antes de lo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que efectivamente depreció el peso muy rápido. Pero ahorita ya lo recuperó. Vaya, vamos a ver la gráfica es increíble. ¿Cómo estaba por aquí? Está en un nivel de 19.20 cacho y bajó a 18.93. Incluso el día de hoy en el aeropuerto de la Ciudad de México, el peso se logró a cotizar hasta en los 17 puntos y qué húbole. ¿Cuándo iba a regresar el peso a esos niveles? Nunca. La verdad es que nunca. Y ahora se encuentra en estos niveles. El superpeso apareció de manera inesperada para estas calificadoras, pero sí esperada para todos los que estamos viendo las noticias económicas mexicanas. La gran exageración que han hecho estos señores y obviamente la prensa fifí. Y lo cierto es la realidad. Olvídense de la variable microeconómica, las macroeconómicas, inflación, tipo de cambio, desempleo, inversión, han sido muy positivas. Es natural esto. El propio López Obrador en su conferencia de prensa señaló esto, que si bien todavía hay calificadoras que buscan chantajear, que buscan hasta hacer negocio, pero lo cierto es que ya empieza a llegar un cambio de percepción internacional sobre México y la evaluación sobre su propio gobierno empieza a ser muy favorable. Y claro, se dio tiempo para ridiculizar un poco también a las calificadoras. Vamos a ver.
sí hay ya en el mercado financiero una lectura distinta, se empieza a dar un cambio. Por ejemplo, cae la calificación en Pemex, pero se fortalece el peso. Ayer estuvo el peso fortachón, llevaba tiempo. Y esto pues tiene que ver con una lectura distinta del sector financiero. Y tiene toda la razón. Finalmente, la lectura anterior era la lectura fifí, por así decirlo, pero después de 100 días y de ver que las variables macroeconómicas en México van bastante bien, o sea, los inversionistas dicen, bueno, ¿qué pasa? O sea, esto que están haciendo las calificadoras pues es completamente falso. Si fuera real, pues las cosas irían peor en México. Y la verdad es que no. Y bueno, esta es una muy buena columna de Enrique Quintana, ¿no? Que bueno, es medio fifí, pero la verdad es que en este caso sí tiene cosas muy interesantes que dice. AMLO quisiera más días de estos y da dos detalles bien interesantes. El 13 de marzo, dice, hace poco más de una semana, un influyente banco, Morgan Stanley, un influyente banco de inversión, tipo Standard & Poor's, señaló en un mensaje, seré breve, compren bonos de Pemex. ¡Ojo! PIMCO, señala, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, recomendó también invertir en mercados emergentes con buenos fundamentos económicos y entre ellos refirió a México. Vamos a ver con lo que dijo Morgan Stanley, ¿no? Bueno, que así lo tituló el financiero, no exactamente así lo dijo así, pero importante, Morgan Stanley recomendando lo que los otros calificadores están diciendo que es malo. Compren bonos de Pemex, le dicen a sus inversionistas. Dice así, los bonos emitidos por Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, están repuntando por las expectativas de un apoyo económico del gobierno que han llevado a Morgan Stanley a recomendar una compra. Los bonos de Pemex con vencimiento en 2028 se han apreciado casi todos los días de este mes ante el goteo de noticias positivas, entre ellos las promesas de Carlos Ursúa, el de Hacienda, de un apoyo adicional a la empresa en dificultades. Pero es interesante esto, como mientras Fitch Ratings señala que Pemex va a quebrar, está a punto de quebrar, otro banco señala, compren bonos, es momento de comprar bonos, ¿por qué? Porque están relativamente baratos y finalmente van a generar un buen retorno. O sea, lo que está diciendo es que Pemex va a salir de la crisis y va a generar utilidades. No solo lo dijo Morgan Stanley, lo dijo otro gran fondo de inversión, incluso más grande que BlackRock, que se llama PIMCO, que también aconseja invertir no solo en bonos de Pemex, sino en general en México. ¿Qué señaló PIMCO? PIMCO, una de las más importantes gestoras de bonos a escala mundial, para ponerlos en perspectiva, en este bono están, por ejemplo, grandes aseguradoras alemanas, como por ejemplo Allianz, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si la han visto, pero Allianz es una muy importante. Aconseja invertir en México por la solidez de sus signos vitales. PIMCO considera que no hay razón para justificar el temor a invertir en México. Dijo que en la medida en que la inflación se mantenga a la baja, y ahorita está muy baja, se va a mantener un ambiente sólido para que la economía mexicana siga siendo una buena opción para invertir. Un gobierno que hasta este momento se ha caracterizado por afirmar que mantendrá bajo control las finanzas públicas. Una buena noticia que tiene que ver con las perspectivas que México ofrece. ¡Ojo! ¿Cómo empieza a cambiar, no? La perspectiva. ¿Cómo empezamos a salir de señalamientos de que viene un apocalipsis económico, de que López Obrador es Hugo Chávez con Nicolás Maduro y un populista? Que, bueno, se compraron este discurso varios inversionistas de Wall Street y otras calificadoras, pero al final, después de 100 días, y viendo lo que ha hecho López Obrador en el combate del huachicoleo, finanzas públicas, macroeconomía, inflación, desempleo, etcétera, etcétera, se dan cuenta que todo esto era puro rollo, todo esto era pura mentira, algo que los mexicanos ya sabíamos, pero bueno, todo el resto del mundo no, pero ya se dan cuenta que esto eran puras fake news, y al contrario, lo que hay es un interés claro del gobierno de salvar su petrolera importante, más importante, con gran inversión, mucha inversión propia, sin endeudamiento, para generar más riqueza nacional a través del petróleo y más riqueza también a través de refinación de gasolinas. Por lo cual, si tienes dinero, invierte en esa empresa porque sabes que va a tener un buen retorno, que ese es el final de las cosas.
Finalmente, eso es lo que están buscando todos estos señores. Y es un buen momento para invertir en México. Entonces, ya vemos cómo este cambio de discurso empieza a llegar a inversionistas importantes. Y el peso, pues que es, repito, el primer indicador, la primera variable que se mueve, si las cosas están bien o están mal en la economía, se ha súper fortalecido, porque ese cambio de mentalidad ya empezó a entrar en la mente de todos los inversionistas extranjeros, hasta esas calificadoras, que no se pueden dar el lujo, ojo, de perder en una oportunidad de negocios que se está convirtiendo así México. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta con presidente. Compra el cuadro y te regalo Estimando Obrador para tu refrigerador. Y también disponibles las playeras. La Pejestroika y la de Mi Canso Ganso. Son las últimas existencias. Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Envío a todo México y también a todo Estados Unidos.